5. La noche de su regreso de Wash 35, Enrique su ex-cent encontró a su esposa en su apartamento del otro lado de la frontera, en San Diego. Katy había llegado antes que él. El enfrentamiento, por supuesto, era inevitable. De vuelta del pequeño y rojo Marte, observó ella mientras cerraba la puerta de la sala de estar tras él. 2 días haciendo qué. ¿Jugando a las canicas y ganándoles a todos los demás chicos y chicas? ¿O cambalacheando fotos de Tom Mix? Katy se sentó en el centro del diván, con un vaso en la mano, el pelo peinado hacia atrás y prietamente anudado, dándola el aspecto de una quinceañera. Llevaba un vestido negro liso, y sus piernas eran largas y suaves, sorprendentemente delgadas en los tobillos. Iba descalza, y cada uña de sus pies exhibía una brillante calcomanía que reflejaba, se inclinó para ver, una escena en color de la conquista normanda. La uña del dedo gordo de cada pie resplandecía con una imagen demasiado obscena para que se atreviera a contemplarla. Fue a colgar su chaqueta en el armario. Nos alejamos un poco de la guerra, dijo. ¿Nos? ¿Tú y Phyllis Ackerman? ¿O tú y alguna otra persona? Todos estaban allí. No solo Phyllis. Se preguntó qué podía prepararse para cenar. Su estómago vacío se quejaba. Y, sin embargo, no le dolía. Quizá eso viniera más tarde. ¿Hay alguna razón especial por la que yo no fui invitada? La voz de Katy restalló como un látigo letal, haciendo que se le erizara la piel. El animal bioquímico natural que había en él temía la conversación que iba a seguir y que había permanecido almacenada para él, y también para ella. Evidentemente, ella, como él, sentía el impulso de lanzarse de cabeza. Estaba tan atrapada e impotente como él mismo. Ninguna en especial. Se dirigió a la cocina, notándose algo torpe, como si el ataque inicial de Katy hubiera aplanado sus sentidos. La sucesión de muchos de tales encuentros le había enseñado a escudarse a nivel somático, siempre que le era posible. Pero solo los maridos viejos, cansados, experimentados, sabían cómo hacerlo. Los recientes, se veían obligados a respuestas diencefálicas, reflexionó. Y resultaba duro para ellos. Quiero una respuesta, dijo Katy, apareciendo tras él en la puerta. Respecto a por qué fui deliberadamente excluida. Dios, qué atractiva era, físicamente, su esposa. Iba desnuda, por supuesto, debajo de su bata negra, y cada curva de su cuerpo le enfrentaba con su sabrosa familiaridad. Pero ¿dónde estaba la mentalidad suave, flexible, familiar, que encajaba con aquella forma táctil? Las furias habían hecho que la maldición de la casa de los Esuexcent, como ocasionalmente pensaba en ella, llegara con todas sus fuerzas. Se enfrentaba a un ser que a nivel fisiológico era la perfección sexual y a nivel mental. Algún día, la dureza, la inflexibilidad, la invadiría totalmente. La bondad anatómica se calcificaría. ¿Y entonces qué? Su voz ya contenía algo de aquello, era distinta ahora de lo que la recordaba de hacía algunos años, incluso algunos meses. Pobre Katy, pensó. Porque cuando los mortales poderes del frío y el hielo alcancen tus ingles, tus pechos, caderas y nalgas junto con tu corazón, seguro que ya estaban profundamente arraigados en su corazón, entonces ya no habrá mujer. Y no sobrevivirás a ello. No importa lo que yo o cualquier otro decida hacer. Fuiste excluida, dijo con extremo cuidado, porque eres una incordiante. Los ojos de ella se abrieron mucho. Por un instante se llenaron de alarma y simple sorpresa. No comprendía. Por un instante se vio arrastrada hacia atrás a un nivel simplemente humano. La agresividad ancestral que había en ella fue abatida. Como lo sigues siendo ahora, añadió él. Así que déjame solo. Quiero prepararme algo, de cena. Llama a Phyllis Ackerman para que te la prepare, dijo Katy. La suprema autoridad, el desdén conjurado a partir de la malformada criptosabiduría secular, había vuelto. Casi sionicamente, con el talento de una mujer, había intuido su ligero roce romántico con Phyllis en su viaje a Marte. Y en el propio Marte, durante su estancia de una noche. Calmadamente, pensó que ni siquiera sus realzadas facultades podían descubrir aquello. La ignoró y empezó, de una forma metódica, a calentar una cena de pollo congelado en el horno a infrarrojos, de espaldas a su esposa. Adivina lo que hice mientras estabas fuera, dijo Katy. Tomaste un amante. Probé una nueva droga alucinógena. La obtuve de Drisplout. Tuvimos una pequeña reunión en su casa, a lo que asistió nada menos que el mundialmente famoso Mark Mastings. Me estuvo cortejando mientras estábamos bajo la influencia de la droga y fue una pura visión. ¿De veras? Dijo Eric, disponiendo las cosas en la mesa. ¿Cómo adoraría tener un hijo suyo? Soñó Katy. Adoraría. Cristo, vaya lenguaje decadente.
Se volvió hacia ella, cayendo en la trampa. ¿Hicisteis? Katy sonrió. Bueno, quizá fuera una alucinación. Pero no lo creo. Te diré por qué. Cuando volví a casa. Ahórratelo. Se dio cuenta de que estaba temblando. El videófono de la sala de estar sonó. Eric fue a cogerlo y, cuando alzó el receptor, vio en la pequeña pantalla gris los rasgos de un hombre llamado Capitán Otto Dorf, uno de los consejeros militares de Gino Molinari. Dorf había estado en Wash 35, ocupándose de las medidas de seguridad. Era un hombre de rostro delgado con ojos estrechos y melancólicos, un hombre absolutamente dedicado a la protección del secretario. ¿Doctor Suexcent? Sí, dijo Eric. Pero yo no. ¿Será suficiente una hora? Nos gustaría enviar un helicóptero a recogerle a las 8, su hora local. Una hora bastará, dijo Eric. Haré las maletas y estaré aguardando en el vestíbulo de mi edificio de apartamentos. Colgó y regresó a la cocina. Oh, Dios mío, dijo Katy. Oh, Eric, ¿no podemos hablar? Oh, querido, se dejó caer sentada junto a la mesa y enterró la cabeza entre sus brazos. No hice nada con Mark Hastings. Es apuesto y yo tomé la droga, pero... Escucha, dijo él, mientras seguía preparándose su cena. Todo esto fue arreglado hoy mismo en Wash 35. Virgil quiere lo haga. Tuvimos una larga y tranquila charla. Las necesidades de Molinari son en estos momentos mayores que las de Virgil. Y en realidad puedo seguir ocupándome de los Trasplor de Virgil aunque tendré mi base en Cheyenne. Añadió. He sido movilizado. A partir de mañana seré médico de las Fuerzas Militares de las Naciones Unidas, afecto al Estado Mayor del secretario Molinari. No hay nada que yo pueda hacer para cambiarlo. Molinari firmó el decreto correspondiente esta misma noche. ¿Por qué? Alzó la vista hacia él, agitada por el terror. Para poder salirme de esto. Antes de que uno de los dos. No gastaré más dinero. Hay una guerra en curso. Mueren hombres. Molinari está enfermo y necesita ayuda médica. El que tú gastes o no dinero. Pero tú pediste este trabajo. De hecho, lo supliqué, dijo Eric tras una pausa. Fue la lucha más dura que tuve que librar con Virgil en una sola sentada, en un solo lugar. Ella se había tranquilizado un poco. Parecía más relajada. ¿Qué tipo de paga recibirás? Más de lo que te imaginas. Y seguiré cobrando mi sueldo de la CPTT, además. ¿Hay alguna forma de que yo pueda venir contigo? No, ya se había ocupado de aquello. Sabía que me abandonarías cuando finalmente consiguieras algún éxito, has estado intentando apartarte de mí desde que nos conocimos. Los ojos de Katy se llenaron de lágrimas. Escucha, Eric. Me temo que esa droga que tomé es adictiva. Estoy terriblemente asustada. No tienes ni idea de lo que hace. Creo que procede de algún lugar de fuera de la Tierra, quizá Lilistar. ¿Qué ocurrirá si sigo tomándola? ¿Qué ocurrirá si, a causa de que tú te marches? Él se inclinó y sujetó uno de sus brazos. Tendrías que mantenerte alejada de toda esa gente. Te lo he dicho un maldito montón de veces, era inútil hablar con ella. Podía ver lo que se extendía entre ellos dos. Katy tenía allí un arma con la que podía atraerle de nuevo hacia ella. Sin él, se destruiría con su implicación con Plout, Hastings y compañía. Abandonarla no haría más que empeorar la situación. El mal que había entrado en ellos a lo largo de los años no podía ser contrarrestado por el acto que tenía en mente, y solo en la infantilandia marciana de Virgil podía haber imaginado otra cosa. La llevó al dormitorio y la depositó suavemente en la cama. Ah, dijo ella, y cerró los ojos. Oh, Eric, suspiró. Sin embargo, no pudo. Eso tampoco. Se apartó de ella, sintiéndose miserable, se sentó en el borde de la cama. Tengo que abandonar la CPTT, dijo finalmente. Y tú tienes que aceptarlo. Acarició su pelo. Molinari se está cayendo a pedazos. Quizá yo no pueda ayudarle, pero al menos puedo intentarlo. ¿Lo comprendes? Este es el auténtico. Estás mintiendo, dijo Katy. ¿Cuándo? ¿De qué modo? Siguió acariciando su pelo, pero se había convertido en una acción mecánica, sin volición ni deseo. Podrías haberme hecho el amor ahora, en este instante, si fuera por eso por lo que me abandonas. Volvió a abrocharse la bata. No te importo. Su voz rezumaba certidumbre. Lo reconoció en el tenso y agudo tono. Siempre aquella barrera, aquella imposibilidad de atravesarla. Esta vez no perdió el tiempo intentándolo. Simplemente siguió acariciándola, mientras pensaba. Le ocurra lo que le ocurra, siempre la tendré sobre mi conciencia. Y ella lo sabe también. Así que queda absuelta del peso de la responsabilidad, y eso, para ella, es lo peor que puede ocurrirle. Lástima, pensó, que haya sido incapaz de hacerle el amor.
Mi cena está lista, dijo, levantándose. Ella se sentó. Eric, voy a pagarte como te mereces por abandonarme. Se alisó la bata. ¿Entiendes? Sí, dijo, y se dirigió hacia la cocina. Dedicaré toda mi vida a ello, exclamó Katy, desde el dormitorio. Ahora tengo una razón para vivir. Es maravilloso tener al fin una meta. Es excitante. Después de todos estos inútiles y horribles años contigo. Dios, es como volver a nacer. Que tengas suerte, dijo él. ¿Suerte? No necesito suerte. Necesito habilidad, y creo que la tengo. Aprendí mucho durante ese episodio bajo los efectos de la droga. Me gustaría poder decirte de qué se trata. Es una droga increíble. Eric, cambia toda tu percepción del universo, y especialmente de las demás personas. Nunca vuelves a verlas del mismo modo que antes. Tendrías que probarla. Te ayudaría. Nada puede ayudarme, dijo él. Sus palabras sonaron en los oídos de ella como un epitafio. Ya casi había terminado de hacer las maletas, y hacía rato que había cenado, cuando sonó el timbre del apartamento. Era Otto Dorf, que había llegado ya con el helicóptero militar, y Eric fue a abrirle la puerta. Dorf echó una ojeada al apartamento y dijo. ¿Ha tenido oportunidad de decirle adiós a su esposa, doctor? Sí, al cabo de un instante añadió. Ella se ha ido. Estoy solo. Cerró la última maleta y la llevó junto a su compañera al lado de la puerta. Estoy listo. Dorf tomó una de las maletas, y se dirigieron juntos al ascensor. No se lo tomó muy bien, observó a Dorf mientras bajaban. No estoy casado, doctor, dijo Dorf. No entiendo de esas cosas. Su actitud era correcta y formal. En el helicóptero estacionado delante del edificio aguardaba otro hombre. Tendió una mano cuando Eric subió a la cabina. Doctor, encantado de conocerle. El hombre, oculto en las sombras, explicó. Soy Harry Teagarden, jefe del equipo médico del secretario. Me alegra que se una usted a nosotros. El secretario no me informó por anticipado, pero no importa, actúa invariablemente de modo impulsivo. Eric estrechó su mano, la mente puesta aún en Katy. Es su excent, dijo. ¿Cómo encontró a Molinari cuando se entrevistó con él? Parecía cansado. Se está muriendo, dijo Teagarden. Eric le miró rápidamente y preguntó. ¿De qué? En nuestros días, con la cantidad de Ortifs disponibles. Estoy familiarizado con las actuales técnicas quirúrgicas, créame. El tono de Teagarden era seco. Ya vio usted lo fatalista que es. Evidentemente, desea ser castigado por habernos conducido a esta guerra. Teagarden guardó silencio mientras el helicóptero ascendía en el cielo nocturno, y luego prosiguió. ¿Se le ha ocurrido pensar alguna vez que Molinari se las arregló para que perdiéramos la guerra? ¿Que desea fracasar? No creo que la idea se les haya ocurrido ni siquiera a sus más encarnizados enemigos políticos. La razón de que le diga esto es que no disponemos de mucho tiempo. En este mismo momento Molinari está en Cheyenne sufriendo un terrible ataque de gastritis aguda, o como quiera usted llamarlo. A causa de sus vacaciones en Wash, 35. Es incapaz de levantarse de la cama. ¿Alguna hemorragia interna? Todavía no. O quizás sí, y Molinari no nos haya dicho nada. Con él todo es posible. Es reservado por naturaleza. En realidad, no confía en nadie. ¿Y está usted positivamente seguro de que no existe ningún tumor maligno? No hemos podido localizar ninguno. Pero Molinari no nos permite efectuar todas las pruebas que desearíamos. Se niega en redondo. Está demasiado ocupado, dice. Papeles que firmar, discursos que escribir, leyes que presentar a la Asamblea General. Intenta llevarlo todo él. Parece incapaz de delegar autoridad, y cuando lo hace establece organizaciones de control que inmediatamente se ponen a rivalizar entre ellas, es su forma de protegerse. Teagarden miró curioso a Eric. ¿Qué le dijo a usted en Wash, 35? No mucho. No tenía intención de revelar el contenido de su conversación. Evidentemente, Molinari había querido que fuera algo entre ellos dos solos. De hecho, se dio cuenta Eric, esa era la razón principal de su traslado a Cheyenne. Tenía algo que ofrecer a Molinari que los demás médicos no tenían, una extraña contribución por parte de un doctor. Se preguntó cómo reaccionaría Teagarden si se lo contara. Probablemente, y por muy buenas razones, lo haría arrestar. Y fusilar. Sé por qué se ha unido usted a nosotros, dijo Teagarden. Eric gruñó. ¿De veras? Lo dudaba. Molinari se limita a seguir sus inclinaciones instintivas, y quiere conseguir un doble control, incluyendo sangre nueva en nuestro equipo. Pero nadie pone ninguna objeción a ello. De hecho, nos sentimos agradecidos, todos estamos desbordados de trabajo.
Supongo que ya sabrá que el secretario tiene una numerosa familia, más numerosa aún que la de Virgil Ackerman, el pater familias de su antigua empresa. Creo haber leído que tiene 3 tíos, 6 sobrinos, una tía, una hermana, un hermano mayor que... Y todos ellos viven en Cheyenne, dijo Teagarden. Permanentemente. Colgados de él, intentando arrancarle pequeños favores, mejor comida, alojamiento, sirvientes, supongo que capta el cuadro. Y, hizo una pausa. Debo añadir que también tiene una amante. Eso Eric no lo sabía. Nunca había sido mencionado, ni siquiera por la prensa hostil al secretario. Se llama Mary Reinecke. La conoció antes de la muerte de su esposa. Oficialmente, Mary es su secretaria personal. En lo que a mí respecta, me gusta. Ha hecho mucho por él, tanto antes como después de la muerte de su esposa. Sin ella, probablemente no hubiera sobrevivido. Los lilistarianos la odian, no acabo de comprender por qué. Quizás se me ha pasado por alto algún hecho. ¿Cuántos años tiene? Supuso que su edad estaría en torno a los 50. Tan joven como es humanamente posible. Prepárese, doctor. Teagarden rió quedamente. Cuando la conoció, iba a la escuela superior. Y trabajaba por las tardes como mecanógrafa. Quizá le pasó a máquina algún documento, nadie lo sabe seguro, pero su primer encuentro fue puramente profesional. ¿Puede hablarse con ella de la enfermedad de él? Sin ningún problema. De hecho, es la única que ha conseguido que tome fenobarbital y, cuando lo intentamos, patavamato. El fenobarbital le hacía dormir, decía, y el patavamato le secaba la boca. Así que naturalmente los tiraba a la basura. Mary consiguió que volviera a tomarlos. Es italiana. Y él también lo es. Puede discutir con él de una forma que le recuerda su infancia, su mamá quizás, o su hermana o su tía. Todos le chillan y él se lo tolera, pero no escucha a nadie, excepto a Mary. Vive en un discreto apartamento en Cheyenne, protegida por los hombres del servicio secreto, a causa de los lilistarianos. Molinari teme que ellos, Teagarden se interrumpió. ¿Que ellos qué? La maten o la incapaciten de algún modo. Que eliminen la mitad de sus procesos mentales, la conviertan en un vegetal descerebrado. Poseen todo un espectro de técnicas a las que recurrir. ¿No creía usted que nuestros tratos con nuestros aliados fueran tan duros en la cima, verdad? Teagarden sonrió. Es una guerra dura. Así es como actúan los lilistarianos con nosotros, nuestro aliado superior al lado del cual solo somos una pulga. De modo que imagine cómo nos tratarían nuestros enemigos, los Rex, si nuestras líneas de defensa cedieran y consiguieran entrar. Durante un tiempo volaron en silencio. Nadie se molestó en hablar. ¿Qué cree usted que ocurriría? Dijo finalmente Eric, si Molinari desapareciera de escena. Bueno, podrían ocurrir dos cosas. Que su sucesor fuera más prolilistariano, o menos. ¿Qué otras posibilidades hay, y por qué lo pregunta? ¿Cree que vamos a perder a nuestro paciente? Si lo perdemos, doctor, perderemos también nuestro trabajo y posiblemente nuestras vidas. Su única justificación ahora para la existencia, doctor, es su excent, y la mía, es la continuación de la presencia visible de un italiano de mediana edad con un poco de exceso de peso que vive en Cheyenne, Wyoming, con su enorme familia y su amante de 18 años, que sufre de trastornos gástricos y le encanta comer por la noche gambas a la plancha con salsa de rábano y mostaza. No me importa lo que le hayan dicho o lo que haya fumado usted. No va a insertar más Orctifs en Virgil Ackerman durante largo tiempo. No va a tener la oportunidad, porque mantener con vida a Gino Molinari es una tarea que va a ocuparle todas sus horas. Teagarden parecía ahora irritable y trastornado. Su voz, en la oscuridad de la cabina del helicóptero, era entrecortada. Esto es demasiado para mí, es su excent. No va a tener usted ninguna otra vida excepto Molinari. Lo va a tener siempre encima, tendrá que escuchar todo lo que él le diga sobre todos los asuntos imaginables de la Tierra, le pedirá su opinión acerca de todo, desde los anticonceptivos hasta las setas, cómo cocinarlas, hasta Dios, y hasta qué haría usted si, etcétera, etcétera. Para un dictador, y dése cuenta de que eso es lo que es, aunque no nos guste utilizar esa palabra, es una anomalía. En primer lugar, es probablemente el mayor estratega político vivo. ¿De qué otro modo supone que llegó al cargo de secretario general de las Naciones Unidas? Le tomó 20 años de lucha ininterrumpida. Apartó a todos los oponentes políticos con los que se enfrentó, de todos los países de la Tierra. Luego se mezcló con los lilistarianos. A eso se le llama política exterior. En política exterior, sin embargo, el maestro estratega fracasó, porque en aquel punto una extraña oclusión se apoderó de su mente. ¿Sabe usted cómo se la llama? Ignorancia.
Molinari pasó todo su tiempo aprendiendo cómo patear a la gente en las ingles, y con Frenexy eso no sirvió. No pudo tratar con Frenexy de una manera mejor de lo que lo hubiéramos hecho usted o yo, posiblemente peor. Entiendo, dijo Eric. Pero Molinari siguió adelante pese a todo. Hizo un alarde. Firmó el pacto de paz que nos metió en la guerra. Y aquí es donde Molinari difiere de todos los gordos, ampulosos, pretenciosos dictadores del pasado. Se echó la culpa sobre sus hombros. No dimitió a un ministro de Asuntos Exteriores aquí o ejecutó a un consejero político de Estado allí. La culpa fue de él, y él lo sabe. Y eso lo está matando, centímetro a centímetro, día a día. Empezando por las entrañas. Ama la tierra. Ama a la gente, a toda, tanto a la que se lava como a la que no. Ama a esa retorcida pandilla de sanguijuelas que son su familia. Ejecuta a la gente, arresta a la gente, pero no le gusta hacerlo. Molinari es un hombre complejo, doctor. Tan complejo que... Una mezcla de Lincoln y Mussolini, interrumpió secamente Dorf. Es una persona distinta con cada persona que conoce, prosiguió Teagarden. Cristo, ha hecho cosas tan podridas, tan malditamente retorcidas, que le harían poner a usted los pelos de punta. Tenía que hacerlas. Algunas de ellas nunca se dirán en público, ni siquiera por parte de sus enemigos políticos. Y ha sufrido por tener que hacerlas. ¿Ha conocido usted alguna vez a alguien que realmente aceptara la responsabilidad y la culpa de sus actos, antes? ¿Lo ha conocido? ¿Lo ha conocido su esposa? Probablemente no, admitió Eric. Si usted o yo aceptáramos realmente alguna vez la responsabilidad moral de lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, caeríamos muertos o nos volveríamos locos. Los seres vivos no fueron creados para comprender lo que hacen. Tome a los animales que atropellamos por la carretera o los animales que comemos. Cuando yo era muchacho, uno de mis trabajos mensuales era salir a envenenar a las ratas. ¿Ha visto usted alguna vez morir a un animal envenenado? Y no solo uno sino docenas de ellos, mes tras mes. Yo no lo sentía. La vergüenza. El peso. Afortunadamente, nada de eso quedaba registrado en mí, no podía, porque de otro modo no hubiera podido resistirlo. Y así es como avanza toda la raza humana. Toda menos la mole. Así es como lo llaman. Teagarden añadió, pensativo. Lincoln y Mussolini, yo pienso más en el otro, unos 2000 años antes. Es la primera vez que oigo a alguien comparar a Gino Molinari con Cristo, dijo Eric. Ni siquiera en su propia prensa. Quizá, murmuró Teagarden, sea porque yo soy la primera persona con la que habla usted que vive en torno a la mole las 24 horas del día. ¿No le ha hablado ninguna vez a Mary Reineke de su comparación? Preguntó Dorf. Ella le diría que en realidad es un bastardo. Un cerdo en la mesa y en la cama, un lascivo de mediana edad con la violación en sus ojos, que tendría que estar en la cárcel. Ella le tolera porque es caritativa. Dorf rió secamente. No, dijo Teagarden, no es eso lo que diría Mary, excepto cuando está dolida, que es casi una cuarta parte del tiempo. No sé realmente lo que diría Mary Reineke. Quizá ni siquiera lo intentara. Simplemente lo acepta tal como es, intenta mejorarle, pero aunque no mejore, y no lo hace, ella le sigue amando. ¿Ha conocido usted alguna vez ese otro tipo de mujer? ¿La que ve posibilidades en uno? ¿Y que posee el tipo de ayuda necesario? Sí, dijo Eric. Deseó cambiar de tema. Le hacía pensar en Katy. Y no quería hacerlo. El helicóptero seguía su camino hacia Cheyenne. Katy estaba en la cama, sola, medio dormida, mientras la luz del sol matutino prendía en las variadas texturas de su dormitorio. Todos los colores tan familiares para ella de su vida matrimonial con Eric se individualizaban ahora, separándose unos de otros a medida que avanzaba la luz. Aquí, donde vivía, Katy había establecido poderosos espíritus del pasado, atrapados dentro de una mezcolanza de períodos. Una lámpara de los inicios de Nueva Inglaterra, una cómoda de auténtico arceojo de perdiz, un escritorio lacado en blanco permanecía tendida con los ojos medio abiertos, consciente de cada objeto y de todos los hilos conectores que la implicaban en su adquisición. Cada uno era un triunfo sobre un rival. Algún coleccionista competidor que había fracasado, y no podía impedir el contemplar a veces su colección como un cementerio, donde pululaban los fantasmas de los derrotados persistiendo en sus intentos en sus inmediaciones. Pero no le importaba su actividad en su vida cotidiana. Al fin y al cabo, era más fuerte que ellos. Eric, dijo, soñolienta, por el amor de Dios, levántate y prepara el café. Y ayúdame a salir de la cama. Empújame, o háblame. Se volvió hacia él, pero no había nadie allí. Se sentó bruscamente.
Luego saltó de la cama y se dirigió descalza hacia el guardarropa, temblando. Se estaba poniendo un jersey gris, ligero, pasándoselo con dificultad por la cabeza, cuando se dio cuenta de que había un hombre observándola. Se había reclinado en el marco de la puerta mientras ella se vestía, sin hacer ningún movimiento para anunciar su presencia. Parecía estar disfrutando contemplando su operación de vestirse, pero de pronto se apartó de la puerta, se enderezó y dijo: «Señora Esuexcent». Tendría unos 30 años, con una boca dura y oscura y unos ojos más bien intranquilizadores. Además, llevaba el uniforme gris parduzco que lo identificaba claramente como miembro de la policía secreta del Ilistar que actuaba en la Tierra. Era la primera vez que veía tan de cerca a uno de ellos. «Sí», dijo, casi inaudiblemente. Acabó de vestirse, se sentó en la cama para ponerse los zapatos, sin apartar los ojos de él. «Soy Katie Esuexcent, la esposa del Dr. Eric Esuexcent, y si no le importa. Su esposo está en Cheyenne». «¿De veras?». Se puso en pie. «Tengo que prepararme el desayuno. Por favor, déjeme pasar. Y muéstreme la autorización que le permite estar aquí». Tendió la mano, aguardó. «Mi autorización», dijo el lilistariano de gris, «me indica que registre este apartamento en busca de una droga ilegal, la JJ 180. Fluedadrina. Si posee usted alguna cantidad de ella, entréguemela e iremos directamente a la comisaría de policía de Santa Mónica». Consultó su blog de notas. «Ayer por la noche en Tijuana, en el 45 de la calle Ávila, usted utilizó oralmente la droga en compañía de... ¿Puedo llamar a mi abogado?». «No. ¿Quiere decir que no tengo ningún derecho legal?». «Estamos en tiempo de guerra». De pronto sintió miedo. No obstante, consiguió hablar con razonable calma. «¿Puedo llamar a mi empresa y decir que no voy a ir?». El policía de gris asintió. De modo que se dirigió al videófono y llamó a Virgil Ackerman a su casa en San Fernando. Al cabo de un momento el arrugado rostro pajaril del hombre apareció en la pantalla, como un búho acabado de despertar. «Oh, Katy. ¿Dónde está el reloj?». Virgil miró a su alrededor. «Ayúdeme, señor Ackerman», dijo Katy. La policía de Lilist dejó de hablar, porque el hombre de gris había cortado la comunicación con un brusco movimiento de su mano. Se encogió de hombros y colgó. «Señora Esuexcent», dijo el hombre de gris, «me gustaría presentarle al señor Rogar Corning». Hizo un gesto, y un lilistariano vestido con un anodino traje de negocios y llevando una cartera bajo el brazo avanzó desde el vestíbulo del apartamento. «Señor Corning, esta es Katie Esuexcent, la esposa del Dr. Esuexcent». «¿Quién es usted?», preguntó Katy. «Alguien que puede sacarla del apuro, querida», dijo agradablemente Corning. «¿Podemos sentarnos en su sala de estar y hablar un poco de ello?». Katy se dirigió a la cocina, pulsó los botones de huevos pasados por agua, tostadas y café solo. «No hay JJ 180 en este apartamento. A menos que ustedes mismos la pusieran durante la noche». Recogió la comida, la llevó a la mesa en su bandeja de un solo uso, y se sentó. El olor del café venció los restos de miedo y sorpresa que aún había en ella. Se sintió de nuevo capaz, desaparecida la intimidación. Corning dijo: «Tenemos una secuencia fotográfica de su velada en el 45 de la calle Ávila. Desde el momento en que siguió usted a Bruce y Mel escaleras arriba hasta dentro del apartamento». Sus palabras iniciales fueron: «Hola, Bruce. Parece como si toda la CPT en pleno». «No exactamente», dijo Katy. «Le llamé Brucie. Siempre le llamo Brucie, porque es tan torpe y tan hebefrénico». Bebió su café, sosteniendo con mano firme su taza de un solo uso. «¿Prueba su secuencia fotográfica lo que había en las cápsulas que tomamos, señor Corning?». «Corning», corrigió amablemente el hombre. «No, Catherine, no lo prueba. Pero sí lo hace el testimonio de 2 de los otros participantes. O lo hará cuando sea presentado bajo juramento ante un tribunal militar». Explicó. «Porque esto cae fuera de la jurisdicción de sus tribunales civiles. Nosotros nos encargaremos de todos los detalles del proceso». «¿Por qué?», inquirió. «La JJ 180 solo puede ser adquirida al enemigo. En consecuencia, la utilización por parte de usted, y eso es algo que podemos establecer delante de nuestros tribunales, constituye un acto de colaboración con el enemigo. En tiempo de guerra, la petición del tribunal será, naturalmente, pena de muerte». Se dirigió al policía uniformado de gris. «¿Tiene usted consigo la declaración del señor Plout?». «Está en el helicóptero». El hombre de gris se dirigió hacia la puerta. «Siempre creí que había algo subhumano en Chris Plout», dijo Katy. «Ahora pienso en los otros, ¿quién más tenía algo subhumano la otra noche?». «Hastings».
No. Simón. No. Todo esto puede evitarse, dijo Corning. Pero yo no deseo evitarlo, dijo Katy. El señor Ackerman me oyó por el videófono. La CPT te enviará a un abogado. El señor Ackerman es amigo del secretario Molinari. No creo. Podemos matarla, Katy, dijo Corning. Antes de esta noche. El tribunal puede reunirse esta mañana. Ya está todo dispuesto. Al cabo de un tiempo, había dejado de comer, Katy dijo. ¿Por qué? ¿Tan importante soy? ¿Qué es lo que hay en la JJ, 180? Yo, dudó. Lo que probé la otra noche no me hizo mucho. Inmediatamente deseó que Eric no se hubiera ido. Tuvo la convicción de que aquello no hubiera ocurrido con él allí. Hubieran tenido miedo. Se puso a llorar, en silencio. Permaneció sentada, los hombros hundidos sobre su plato, las lágrimas deslizándose por sus mejillas y cayendo para desaparecer en él. Ni siquiera intentó cubrirse el rostro. Se llevó la mano a la frente, se apoyó en el brazo, sin decir nada. Su posición, señaló Corning, es seria, pero no desesperada. Eso es una diferencia. Podemos llegar a un acuerdo, para eso estoy yo aquí. Deje de llorar, siéntese erguida y escúcheme, e intentaré explicárselo. Abrió su cartera. Entiendo, dijo Katy. Quiere que espíe a Mark Hastings. Van tras de él porque aquella vez en la televisión abogó por firmar una paz separada con los Rex. Jesús, están ustedes infiltrados por todo el planeta. Nadie está seguro. Se puso en pie, con un gruñido de desesperación, fue al dormitorio en busca de un pañuelo. ¿Vigilaría a Hastings por nosotros? Preguntó Corning cuando regresó. No. Agitó la cabeza. Mejor muerta, pensó. No se trata de Hastings, dijo el policía lilistariano uniformado. Queremos a su esposo, señaló Corning. Nos gustaría que le siguiera a Cheyenne y siguiera su vida con él como hasta ahora. Comida y cama, creo que lo llaman los terrestres. Tan pronto como pueda arreglarse eso. Ella le miró fijamente. No puedo. ¿Por qué no puede? Hemos roto. Él me ha dejado. No pudo comprender por qué, si sabían todo lo demás, no sabían aquello. Las resoluciones de este tipo dentro de un matrimonio, dijo Corning, como si hablara con la sabiduría de una infinidad de eras, siempre pueden verse reducidas a la categoría de un malentendido temporal. La llevaremos a uno de nuestros psicólogos, tenemos varios de ellos residiendo aquí en este planeta, y él le enseñará las técnicas que debe utilizar para curar esa herida entre usted y Eric. No se preocupe, Katy. Sabemos lo que ocurrió aquí esta noche. En realidad esto nos ha dado una ventaja. Nos ha ofrecido la oportunidad de hablar con usted a solas. No. Agitó la cabeza. Nunca volveremos a estar juntos. Yo no quiero estar con Eric. Ningún psicólogo, ni siquiera de los suyos, puede cambiar eso. Odio a Eric, y odio toda esa mierda en la que está metido. Les odio a ustedes, los lilistarianos, y todo el mundo en la Tierra siente lo mismo. Desearía que se fueran de este planeta, desearía que nunca nos hubiéramos metido en esta guerra. Les miró con ojos llameantes, impotente, frenética. Tranquilícese, Katy. Corning no se inmutó. Dios, me gustaría que Virgil estuviera aquí. Él no les teme, es una de las pocas personas en la Tierra. Nadie en la Tierra posee ese estatus, dijo Corning con aire ausente. Ya es hora de que se enfrente a la realidad, ¿sabe? Podemos llevarla con nosotros a Lilistar, en vez de matarla. ¿Ha pensado alguna vez en eso, Katy? Oh, Dios. Se estremeció. No me lleves a Lilistar, se dijo, rezando en silencio. Al menos déjame quedarme aquí en la Tierra con la gente a la que conozco. Volveré con Eric. Le suplicaré que me acepte de nuevo. Escuchen, dijo en voz alta. No me preocupa Eric. No es lo que puedan hacerle a él lo que me asusta. Soy yo misma, pensó. Sabemos eso, Katy, dijo Corning, asintiendo. De modo que tendría que alegrarse de ello, si lo examina sin dejarse arrastrar por las emociones. Por cierto, Corning rebuscó en la cartera y extrajo un puñado de cápsulas. Dejó una sobre la mesa de la cocina, y la cápsula rodó y cayó al suelo. No queremos ofenderla, Katy, pero, se encogió de hombros. Es adictiva. Desde que se toma la primera vez, como usted hizo en el 45 de la calle Ávila la otra noche. Idris Plow ya no podrá proporcionarle más. Recogió la cápsula de JJ, 180 que había caído al suelo de la cocina, se la tendió a Katy. No es posible, dijo débilmente ella, rechazándola. No después de una sola vez. He tomado docenas de drogas antes, y nunca. Entonces le miró fijamente. Son ustedes unos bastardos, dijo.
No lo creo y, aunque fuera cierto, puedo librarme de la adicción, hay clínicas. No para la JJ, 180. Devolvió la cápsula a su cartera y añadió casualmente. Nosotros podemos librarla de su adicción, no aquí sino en una clínica en nuestro propio sistema, quizá más tarde podamos arreglar eso. O puede seguir con ella, y nosotros podemos proporcionarle las que necesite durante el resto de su vida. Que no va a ser larga. No iría a Lilistar ni siquiera para librarme de la drogodependencia, dijo Katy. Iría a los Rex. Es su droga, usted lo dijo. Deben saber mucho más de ella que ustedes, puesto que la inventaron. Se volvió de espaldas a Corning y se dirigió hacia el armario de la sala de estar, tomó su chaqueta. Me voy a trabajar. Adiós. Abrió la puerta del apartamento. Ninguno de los dos lilistarianos hizo nada por detenerla. Entonces tiene que ser cierto, pensó. La JJ, 180 debe ser tan adictiva como dicen. No tengo una maldita posibilidad. Ellos lo saben, y yo lo sé también. Tengo que cooperar con ellos o intentar escapar todo el camino hasta las líneas Rex, donde se originó, e incluso entonces seguiré siendo adicta. No habré conseguido nada. Y los Rex probablemente me matarán. Tome mi tarjeta, Katy, dijo Corning. Avanzó hasta ella, le tendió la pequeña cartulina blanca. Cuando descubra que necesita usted la droga, que debe adquirirla a cualquier precio, metió la tarjeta en el bolsillo superior de su chaqueta. Entonces venga a verme. La estaremos esperando, querida. Arreglaremos las cosas para que reciba la provisión que necesita. Añadió, como si se le ocurriera de pronto. Por supuesto que la droga es adictiva, Katy. Por eso se la dimos. Le sonrió. Katy cerró la puerta tras ella y echó a andar ciegamente hacia el ascensor, aturdida hasta el punto de que ya no le quedaba nada, ni siquiera el miedo. Solo un vago vacío en su interior, el vacío dejado por la extinción de toda esperanza, incluso de la capacidad de concebir una posibilidad de escape. Pero Virgil Ackerman podía ayudarla, se dijo a sí misma mientras entraba en el ascensor y pulsaba el botón. Iré a verle. Él sabrá exactamente qué debo hacer. Nunca trabajaré para los lilistarianos, adicta o no. No cooperaré con ellos contra Eric. Pero sabía que, antes de que transcurriera mucho tiempo, lo haría.